Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice, ¡Pa! ¡Yo manejo! seguro dices, ¡Híjole! Me va a dar. pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo, hasta que escuchas... ¿Pasamos por mi novio? ¿Novio? Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Pues no hubo sorpresa y el Sporting Tías hizo valer su condición de favorito. Buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote. Partido y final prácticamente decidida en favor del Sporting Tías en ese duelo ante la Orientación Marítima, donde el conjunto tiense, el conjunto dirigido por José Manuel Morán, le endosó un 1-5 al conjunto de la Estila y parecía ya prácticamente definitivo de cara al encuentro de vuelta que se disputará no el viernes, sino el jueves. Recuerden que el viernes es el día Canarias y que el jueves por la noche será el encuentro de vuelta en el Pancho Bermúdez de Tías, donde en principio es prácticamente imposible que haya sorpresa porque el 1-5 deja todo prácticamente decidido. Está conmigo un lunes más, Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillem. Pues no sé si contemplas o le das un mínimo, No. Es prácticamente imposible, 1-5, Robert. No le Comenta doy un poco, ninguna opción. partido, un Sporting Tías muy serio en defensa, con muchísima pegada arriba, mucha gente, estamos viendo ahí en el Municipal de Arganda, Robert, y la verdad que el Sporting Tías, que lo hemos comentado, ¿no? Seguramente durante todo el año, creo que todos los seguidores del fútbol regional coincidíamos en que el Sporting Tías era el mejor equipo. Más allá de que el Inter de Playa Onda, incluso dando un poco la sorpresa, le arrebató el campeonato, pero sí que es verdad que si miras plantilla, jugador por jugador, el favorito, Sí, no sé si es el Sporting Tías, pero yo creo que sí, ¿no? Le doy mucho valor a la presencia de la Orientación Marítima en la final, pero claro, al final se nota la diferencia entre las dos plantillas y sobre todo entre los objetivos iniciales de unos y otros, Sí, ¿no? sí. La realidad es que el Tías está construido para esto, para llegar a la final. Luego hablaremos de su posible rival en Fuerteventura, pero muy superior, basado esta vez en muy serio atrás, con la necesidad de no encajar para llegar con ventaja a su campo el próximo jueves, y se encuentra con el primer gol de Fabián, luego marca David Machín, que lleva 4 ya en este playoff. Metió Ojo. 2, ¿no? Sí, David. metió 2, metió el tercero también, antes Tichano, el juvenil, recortó diferencias, después volvió a poner en franquía el partido David Machín, y al final Uri sentencia con 2 tantos una eliminatoria que a pesar de la igualdad a priori entre ambos, Hombre, pues el Tías es que- dejó totalmente sentenciado. Es que lo comentábamos que, por ejemplo, el Inter de Playa Onda tuvo mucho mérito de aguantarle el tiro al Sporting Tías, y no solo eso, sino de ganarle la Liga, porque es verdad que la plantilla del... con todo respeto, siempre que comentamos esto, yo siempre lo digo con todo el cariño del mundo, porque además a la mayoría de futbolistas los conozco, pero si tú miras, Robert, el 11 del Tías, por ejemplo, este fin de semana o este pasado viernes, estamos hablando, para mí, David Hernández, un mediocentro de un nivel altísimo en la Liga Regional, Sí, y en sí. preferente Sí, sí. me iría sobrado en la mayoría de Sí, equipos. sí. Jaime Lián, que estoy viendo aquí, estoy leyendo así un poco según tengo el acta delante de Jaime Lián, que fue el cambio. Jaime Lián estaba metiendo el gol del ascenso a segunda ref hace menos de un año. Fabi, delantero Top. de los mejores goleadores Top. seguramente que ha dado la isla en los últimos años. Estamos Y poco hablando valorado. de Uri, estamos hablando de Juanca, estandarte de la Unión Surieza durante una década en tercera división, jugador fundamental y de un nivel altísimo. No te puedes olvidar, estamos viendo la portería. Camacho, ¿no? También espectacular. creo que está Sí. En el Sporting Tías. Pablo, un David central de Machín. primer nivel en Pablo. primera regional. Entonces, estamos Manu, hablando de un que, equipazo, un de equipazo. que podía haber dado, bueno, a base de correr, que fue lo que consiguió el Marítima, ¿no? De meterle muchísima presión al Inter de Playa Onda. Pero claro, cuando hay tanto nivel en una plantilla como el Sporting Tías, me recuerda un poco al Altavista ese de Toñito. De hecho, diría que este equipo todavía es mejor. Sí, para mí sí. Es que además en todas las líneas, porque puedes Pasa que decir, aquel equipo hay- tenía arriba a un tal Miguel Yunes. Sí, al rato, Estaba HD, estaba Nelson también en esa última fase. Se había reforzado también con varios jugadores. Sí, pero no Entonces, recuerdo yo en Primera Regional una plantilla, sin desmerecer luego al trabajo de José Manuel Morán, que también está ahí, que es coger todas esas buenas piezas y ensamblarlas para que funcionen, porque luego también Sí, sí. a veces pasa que tienes un gran equipo y que no funciona, y está funcionando. Pero claro, es que yo, Robert, no recuerdo una plantilla, no sé si tú me puedes corregir, vamos a decir tan completa en todas las líneas, porque hay veces que dices tú, oye, este equipo tiene mucha pegada, pero ¿Sabes qué pasa? Que viene además de competir en preferente un año complicado con ese descenso, han sabido mantener el bloque y reforzarse con
con gente de muchísima calidad. Y después la llegada al banquillo de José Manuel Morán también es muy importante, porque es un técnico que conoce perfectamente. Yo no sé ni cuántas opciones de playoff, ascensos, ligas tiene Morán ya en su currículum. Es un entrenador que se maneja perfectamente, un entrenador que nunca habla demasiado, que siempre está ahí a la sombra, pero que la realidad es que tiene un currículum junto a Pepe Corujo y Juan Antonio Machín, los más espectaculares de la isla de Lanzarote, que es una pasada, equipo que llega, equipo que genera ilusión y que consigue los objetivos del proyecto, con lo cual hay que darle muchísimo mérito. Y bueno, el Marítima, pues bueno, al final también muy meritorio, porque en principio lo tenía casi imposible clasificarse ni tan siquiera para el playoff, porque recordemos que se metió en la última jornada después de un tropiezo inesperado del Valterra y bueno, ha llegado hasta esta final. En principio, bueno, en el fútbol siempre puede ocurrir, pero la idea que tiene menos de un 1% que ocurre ese milagro, ya no solo porque le pueda meter 4 al Sporting Tías, que ya lo veo difícil, pero que no te meta al Sporting Tías es prácticamente imposible. Muy difícil, muy difícil. Tiene unos números goleadores espectaculares a lo largo de toda la temporada, tiene gente de muchísimo nivel en todas las líneas, pero es que la parte de arriba te mata. Estamos hablando de Uri, máximo goleador de la competición, estamos hablando de Fabi, estamos hablando del propio David Machín con 4 goles en este playoff ya y todavía no ha acabado. La verdad es que es un nivel altísimo y vamos a ver, ¿no? Porque la otra eliminatoria en Fuerteventura está muchísimo más igualada entre el Jandía y la Oliva, 2-1 para el Jandía y las espadas en todo lo alto para ese partido de vuelta que recibe el campeón de la Liga Regular, recibe al segundo. Son los dos equipos que mejor temporada están haciendo en la isla Majorera. Hombre, ya, con 2-1 prácticamente se puede decir que no hay favorito. Tampoco conozco tanto las plantillas ni tanto las diferencias entre los equipos. En Liga Regular, la Oliva quedó primero y ahora es el Jandía el que tiene esa pequeña ventaja de 2-1 en el partido de ida de la final. Pero tiene que recibir la Oliva al Jandía. Pues iba a decir todo por decidir o todo prácticamente decidido. Este jueves, en el Pancho Bermúdez, es más que probable que el Sporting Tías se proclame campeón de esta fase lanzaroteña, se proclamará vencedor de la isla y se medirá, como bien comenta Robert, al vencedor de la isla Majorera por una plaza en la interinsular preferente que podría suponer el regreso del Sporting Tías a esa categoría que perdió el año pasado. Robert, también tenemos que hablar, quedan pocas competiciones en liza, pero tenemos que hablar del broche de oro, de este cierre de temporada con ese derbi entre el Zonzamas y el Puerto del Carmen, mejor dicho, entre el Puerto del Carmen y el Zonzamas, que se llevó el conjunto batatero con solvencia. La verdad que qué temporada del equipo de Juan Rivera, espectacular, que incluso ya siendo campeón, incluso ya habiendo ascendido, gana, porque es que ¿cómo compite o cómo ha competido este año este equipo? Sí, bueno, por partes, como diría Jack el Destripador. Primero partido de reconocimientos, homenajes con despedidas, la verdad que un ambientazo en el Municipal de Tías, en el apartado polideportivo Victoria sin paliativos, pues vamos, una diferencia brutal, pero yo tengo que hacer un pequeño paréntesis para reconocer la temporada también de Puerto del Carmen. Sí, creo que es espectacular, viene de ascender, se mantiene sin grandes fichajes, se mantiene con mucha gente de la cantera y haciendo muy bien su trabajo en una categoría nueva y sin pasar apuros. Ya hace semanas que ha conseguido la permanencia y que este pasado fin de semana lo que hacía era disfrutar, ¿no?, de ese último partido de Liga, ya pensando en la temporada siguiente, como también lo está haciendo el Zonzamas, que ya ha presentado fichajes, ya ha presentado renovaciones y que ya Juan Rivera está trabajando de cara a esa presencia en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima competición del balonmano femenino nacional. Recordemos que el año que viene estará el Zonzamas en esa primera división, en la Liga Guerreras Iberdrola, como bien apunta Robert. Buena pinta, ¿eh? Y reforzándose y trabajando buena con tiempo, pinta, además, que eso es, yo creo, la base de que salga un buen año. Y otro de los equipos que estará en la máxima categoría nacional será el Cicar Lanzarote, Robert, que cerraba la temporada con una derrota, vamos a decir, intrascendente ante el Anaitasuna, caía por 4 goles, bueno, un partido después de la fiesta, ¿no?, del ascenso. Sí, estaremos con ellos en marcador el próximo fin de semana, nos visitarán responsables y algunas jugadoras del Cicar Lanzarote para que, bueno, nos habíamos comprometido, ¿no?, que si conseguían el ascenso, pues que las tendríamos en el programa y así estarán con nosotros en tiempo de entrevista de marcador y repasaremos un poco la temporada que ha sido excepcional. Este último partido perdía en tierras navarras, que yo creo que fue un desplazamiento más de fiesta y de disfrute que de competición, porque no se jugaban absolutamente nada, ya habían conseguido el ascenso la semana pasada, una semana llena de homenajes, con reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Arrecife, Cabildo. La verdad que temporada sensacional, de las de David Betancourt, que deja el banquillo, vamos a ver quién lo coge, y nos contará él, ¿no?, los motivos también por lo que ha tomado esa decisión. Robert, si te parece, hacemos un pequeño repaso a la tercera división, en esos 3 equipos lanzaroteños: Unión Suriaiza, Unión Deportiva Lanzarote y San Bartolomé. Es verdad que ha habido, en esta última semana no ha habido grandes movimientos. La semana pasada hubo más renovaciones, más noticias, más salidas, o por lo menos
bueno, matízame, Robert, yo creo que ha sido lo más destacado, pues la confirmación oficial de que Ezequiel Vieites será el director deportivo de todo el Unión Surriaiza, empezando por el tercero hasta... Sí, y además de asumir un año más, una temporada más, la dirección técnica del equipo de Juvenil División de Honor. Va a hacer la doble función dentro del conjunto sureño. Bueno, vamos a ver, Ezequiel conoce perfectamente el fútbol en el archipiélago, o sea, se puede manejar perfectamente. Su primera experiencia a gran nivel, estamos hablando de que tiene que confeccionar una plantilla prácticamente de cero, no lo tiene nada fácil. Parece que Juan Antonio se va a hacer cargo del banquillo, ya conocíamos la semana pasada también al presidente, bueno, la salida de Bernardo Povedano, que deja un poco un hueco que va a ser difícil de cubrir por parte del conjunto sureño, pero vamos a ver, ¿no? Son los primeros movimientos. Ahora conocíamos también, ya lo comentaba yo aquí hace unas semanas, pero esta semana también era definitivo la marcha de Matías Cedrés, uno de los pocos lanzaroteños que quedaban en la plantilla, sale con dirección a La Palma, jugará para Maxi Barrera en el Atlético Paso la temporada que viene, junto a Enrique Castaño. Se van conociendo pequeños detalles, pequeñas pinceladas de lo que puede ser ese nuevo Unión Surriaiza, que tiene que construir un proyecto totalmente desde cero. Hombre, yo soy de los que siempre he defendido que, por ejemplo, si un proyecto se construye a base de dinero, ahí al final, entre comillas, es fácil de trabajar, porque tú coges al mejor delantero de tercera división, al que haya metido 35 goles, o el Dani López de turno, como siempre digo yo, o el Balduino, esos jugadores que tú miras su historial y metían todos los años de media 20 goles por temporada, y lo firmas, y lo normal es que te salga bien. Si te gastas el dinero en traer un central de segunda ref, lo consigues, te irá bien. Ahora bien, cuando no tienes, entiendo que a nivel de capital, a nivel económicamente, la Unión Surriaiza después del descenso no estará seguramente en su mejor temporada. Con todo ello, para mí creo, sinceramente, lo pienso, que las dos mejores personas para poder confeccionar un proyecto deportivo, hablo solo del tercera, no hablo de la base, que ya lo desconozco más, pero ¿quién mejor que Ezequiel, que está todo el día en los campos y que conoce todas las generaciones de futbolistas habidas y por haber, de cadetes que ahora son juveniles que pasan a senior, etcétera, etcétera, y el bagaje de Juan Antonio para hacer vamos a decir, una plantilla low cost o con jugadores de Lanzarote, de la casa, que puedan convencer con un precio asequible y que vengan y que den un buen rendimiento? A mí me parece un súper acierto. Como idea es muy positiva, pero la realidad es que va a competir con un potente Unión Deportiva Lanzarote, que luego comentaremos, llega de la mano de Ángel López, ya presentado como entrenador. Enlazamos, ¿qué te parece? Y un proyecto de San Bartolomé ya, ojo, afianzado, sí. Afianzado, renovando lo que tiene que renovar, ha presentado ya casi todo un 11, le queda dentro de lo que a mí me parecería importante es el delantero, Judicael, que todavía no lo han anunciado. Carlos Rosa no ha renovado. Y Carlos Rosa, ese es el otro puntal. Según me comentan, puede llegar al sur. Sí, porque bueno, de la mano de Juan Antonio. Pues creo que puede ser. No es oficial, pero puede ser. Por eso no está presentado. No sé si estarán en negociaciones, no sé si habrá decidido volver a lo que fue su casa las últimas temporadas. Pues, tiene pinta. Paso de esta temporada por el San Bartolomé, ya había estado en otra etapa, pero esa es un poco las dos dudas que le quedan, el delantero y uno de los centrales. Pero al reforzarse con Ian Bolaños, todo hace indicar que Carlos no va a seguir, porque si no ya lo hubieran... Tiene buen currículum. Sí, tiene buen currículum. Bueno, a mí los jugadores que salen de la Unión Deportiva Las Palmas hacia otros equipos siempre me han generado dudas. Si no los quiere Las Palmas, pese a la edad en este caso, bueno, siempre, pero la realidad es que tiene un currículum espectacular y es un central de mucho nivel para la tercera división. Robert, y ahí estamos viendo imágenes de la Unión Deportiva, ¿qué te parece? Porque yo creo que de los tres equipos, al igual que el San Bartolomé, entre comillas, se ha ido de menos a más, increciendo con un proyecto de afianzado, la Unión Surriaiza veremos, porque no es fácil bajar, y la Unión Deportiva Lanzarote digo, está como en un limbo, ¿no? ¿Qué te parece? La incorporación del míster, por lo menos, es de renombre. ¿Qué te parece? La salida de Jose va a marcar un antes y un después también, una confección de la plantilla donde, vamos a decir, el núcleo duro es a Jose Pérez, Raúl, Ruimán, Alex, Adrián Machín, se mantenía, pues a Jose no seguirá este año. ¿Qué te parece? Pues otro proyecto. Yo sigo con la idea de la Unión Surriaiza, la traspaso a la Unión Deportiva Lanzarote. Me genera muchas dudas. Creo que no sé cuántos jugadores de esta plantilla van a continuar. Sé que tienen ofertas de varios equipos, algunos, y que se lo están pensando. Creo que es un proyecto al que habría que darle un giro. Creo que solo con la llegada de Ángel López no es suficiente, porque el currículum del entrenador no es... Sí, como entrenador no es... De hecho, tenía mejor currículum Juan Carlos Socorro y no lo consiguió. ¿Puede ilusionar a la afición? Pues puede ilusionar a la afición. ¿Puede hacer que muchos jugadores se queden? Bueno, yo creo que ahí la parte económica también va a ser muy importante. Y te pregunto, Robert, ya para ir a la preferente, para cerrar este programa, que nos vamos a quedar sin tiempo, te pregunto, que es algo que yo he escuchado en más de una ocasión y que demanda yo creo la gente de la isla. ¿Tú eres más partidario
te digo, sin haber conseguido año tras año los objetivos, ¿te gustaría ver una Unión Deportiva Lanzarote que de repente rompiese con lo establecido y decir, oye, pues me firmo a Socorro, traigo a Ángel López, traigo a Josu Uribe, etcétera, etcétera, y que dijese, oye, le doy la alternativa a un entrenador lanzaroteño joven, con poca experiencia? Yo lo he dicho mil veces. Creo que aquí hay talento en los banquillos. Quizá veo más talento en los banquillos que en el campo, fíjate lo que te digo, por currículum y por condiciones. Y creo que estábamos hablando antes de José Manuel Morán. No sé qué más tiene que hacer Morán para alcanzar un banquillo de la tercera división, sinceramente. Creo que sus números son buenísimos y creo que ha demostrado a lo largo de su trayectoria en los banquillos que está preparado de sobra para, además de conocer el fútbol de la isla, para poder dirigir un equipo en tercera división. Yo con eso no desprecio ni a Ángel López, ni el currículum de Juan Carlos Socorro. Creo que va más por una idea que ha tenido la Unión Deportiva Lanzarote desde, yo no sé si es el último, ha sido Adolfo Pérez y antes Carmelo Hernández, pero el resto han sido todos entrenadores foráneos. Sergio Hernández, el que es ahora director deportivo, también asumió la dirección de los partidos y lo hizo muy bien. Por eso te digo que al final yo creo que aquí hay talento de sobra para coger el banquillo de la Unión Deportiva Lanzarote y darle un giro. Yo siempre digo que además, a los hechos me remito, si trayendo entrenadores de renombre, de fuera, con un sobrecoste, que entiendo que traer a Josu Uribe es más caro que contratar. Eso no te da. Entonces, a mí me gustaría, sinceramente, un día o una temporada, una pretemporada, abrir un titular y que sea Macio Débora, entrenador de la Unión Deportiva Lanzarote. A José Pérez, no tiene experiencia y tal, le doy el primer equipo. Si es que el equipo, todas las temporadas, año tras año, no consigue casi nada. Entonces, yo me la jugaría con gente incluso que no tenga experiencia. David Castellano, el Marítima, que yo no lo conozco mucho como entrenador, pero me han hablado que como entrenador es muy bueno. Pues coger cualquiera de... En la categoría de inferiores, hombre, Pepe Corujo. Estamos hablando de otro entrenador que tiene un currículum... Y el mismo Juan Antonio Machín, que parece que está vetado, ¿no? Por esa Unión Deportiva Lanzarote que sigue cogiendo por proyectos. Supuesto. Van a decir... Para mí, Juan Antonio es la persona, independientemente de que haya muchos, hubiera sido la persona ideal para coger este proyecto. Porque conoce perfectamente la categoría, conoce perfectamente el fútbol de aquí y por objetivos versus dinero versus equipo, siempre los consigue. Robert, veremos a ver qué pasa con el proyecto de la Unión Deportiva Lanzarote. Acabamos, Robert, con la preferente, hablamos primero del Taiche, que consigue una victoria espectacular, necesaria, y sale ya de descenso después de muchísimas semanas. Son 4 victorias consecutivas, incluyendo esos 3 puntos que te da la Federación por la retirada del Gran Tarajal. Son 12 puntos de manera consecutiva que permiten a los de Juan Daniel García sacar la cabeza de la zona roja, a falta de 2 jornadas. El calendario, más o menos no lo tiene tan difícil. El último partido, recordamos, que es contra, ahora creo que es Vecindario, y después es Tinajo, en el Municipal de Taiche. Va a necesitar 4 puntos, entiendo yo, para salvar la categoría, porque estas cosas en Las Palmas, estas últimas jornadas, se dan unos resultados extraños. Bueno, y el Tinajo, Robert, perdió. El Tinajo perdió y ahora sí que 2-0, así que no sé. Y numéricamente se despide de esa opción de poder disputar la Copa del Rey. Tendría que haber alcanzado la tercera plaza. Creo que esa fase que vivió el conjunto norteño después de Navidad, con un diciembre y un enero bastante malo de resultados, pues le ha impedido, ¿no?, cerrar una temporada que hubiera sido histórica y preciosa, y le hubiera permitido, pues eso, disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Bueno, pues no pudo ser, o no va a poder ser. Quedan 2 jornadas, 6 puntos en juego. Sexta plaza para el Tinajo en estos momentos. Veremos a ver cómo acaba, si puede extender un poquito más, que todavía numéricamente podría acabar un poco más arriba. Y bueno, sea como fuere, la temporada está siendo sobresaliente del Club Deportivo Tinajo, que tendrá que valorar este año su 50 aniversario, si para la temporada que viene le renta, le compensa, si puede asumirlo y dar un pasito más, decir, oye, pues mantenemos bloque e incorporamos 2-3 piecitas que nos puedan ayudar a ir a más, o nos quedamos un poco con la idea... Lo que está claro es que este año en el banquillo han acertado, porque Orlando Lemes ha hecho un temporadón. Sí, ha hecho muy buena temporada. Se tenía sus dudas, venía de segundo de San Bartolomé, y asume la dirección técnica de un equipo de preferente y hace una auténtica temporada para marcar. Robert, pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias un lunes más. Nos vemos el jueves en Marcador. Y a todos ustedes les espero el próximo lunes aquí en Lanzarote Televisión y mañana en la 104.5 a partir de 1 en Radio Marca.